Estar ahí, el contar lo que haces, el no tener miedo de hacerlo, porque a veces, muchas veces nos da miedo contar porque luego la gente opina o dice. Yo creo que hay mujeres súper preparadas, con unas carreras, con unas vivencias, unas experiencias brutales, sea en España o sea en Europa. Yo creo que eso ahora, poco a poco, si miras los consejos, cada vez hay más mujeres, entonces ya puede haber un pool de mujeres que cada vez es más importante. El 85% de los profesionales cree que la visibilidad es imprescindible para el éxito en sus carreras profesionales. Sin embargo, solo el 25% sabe cómo conseguirlo. Bienvenidos al Poder de la Visibilidad y hoy nos acompaña María Elena Antolín. Muchísimas gracias, María Elena, por acompañarme en este viaje. Muchas gracias a ti. Pues permíteme una pequeñísima presentación tuya para ubicarnos además en lo que hoy vamos a trabajar en el Poder de la Visibilidad. María Elena ocupa uno de los cargos de vicepresidenta de la COE actualmente y es presidenta de su Consejo de Movilidad Sostenible. Licenciada en el International Business por Eker College y con un MBA en Anglia University y la Escuela Politécnica de Valencia. En Antolín, 30 años. 20 de los cuales, como ella dice, en fábrica, o sea... Sí. Y después 10 años como vicepresidenta de Antolín. Forma parte de varios consejos actualmente, incluyendo el de Danosa. Ha sido durante 15 años consejera de Iberdrola, 12 años como consejera independiente y ahora actualmente es consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Participa además en varios consejos asesores, como el del Banco Sabadell Zona Centro, y enhorabuena por los extraordinarios resultados del Banco Sabadell, por cierto. Y participa, por ejemplo, en otros consejos consultivos o asesores como EFTAF, ¿lo estoy diciendo bien? Que es una consultoría en empresa familiar, y LIC, empresa de comunicación. Y algo muy relevante, que colabora como mentora en el programa PricewaterhouseCoopers, The Woman to Watch, que para mí es una de las acciones pues, más importantes que se pueden hacer cuando se llega a determinado nivel de seniority, ser mentora de otras profesionales junior que quieren hacer una carrera profesional, ¿no? Me parece un gesto de humildad y de devolver a la sociedad lo que uno ha podido aprender, ¿no? Y con María Elena le estaba comentando antes, fuera de cámara, que me gustaría abordar con ella visibilidad y mujer en consejos. Primero porque ella está ya en varios consejos, y tanto en consejos como consejera independiente, como en consejos asesores. Estás en ese mix en los dos, ¿no? Que además son como responsabilidades distintas. Y mi primera pregunta, María Elena, es, basándote en tu experiencia, solo en tu experiencia, ¿vale? Para ti, ¿cuáles han sido las claves que te han permitido al día de hoy estar en diferentes consejos? Bueno, muy buenos días, Vivian, y ante todo, muchas gracias por invitarme aquí hoy y bueno, espero el poder contestar a tus preguntas y el poder ser útil en ese sentido. El hecho de ser capaz de llegar a ser consejera, se tienen que terciar o se tienen que juntar muchas cosas. De forma general, yo es cierto que he tenido una carrera pues a lo mejor un poco atípica porque bueno, estudié administración de empresas y luego, como decías bien antes en la presentación, me pasé toda la vida en fábrica porque realmente es lo que me gustaba, y cuando digo en fábrica digo en puestos muy, muy técnicos, y desde llevar una fábrica hasta llevar toda la parte de ingeniería y diseño, laboratorios, o sea, lo que son cosas que suelen hacer ingenieros, ¿no? Entonces, eso al final te da un conocimiento, te da el hecho de viajar mucho, que también es importante, te da el hecho de
tener muchos contactos con gente totalmente variopinta y diferente probablemente a la gente con la que en general has solido codearte. Y al final surgen ocasiones, surgen encuentros. Yo por eso siempre le digo a las mujeres, no tengáis miedo de contar lo que hacéis, aunque sean cosas diferentes, aunque sean cosas que pues en general a lo mejor una mujer no suele hacer, que yo en mi caso cuando empecé mi carrera profesional te puedo asegurar que, pues no te voy a decir que era de las pocas mujeres que había en la industria de la automoción, pero de cierto modo sí. Y eso sí que fue, yo creo, una palanca o una escalera que me ayudó a llegar a muchas cosas a las que hoy estoy llegando. Se acuerdan de ti más fácilmente también cuando eres mujer en un mundo industrial, por lo menos en la época en la que empecé, porque ahora, gracias a Dios, cada vez hay más, aunque todavía faltan. Pero entonces yo creo que todas las experiencias que puedas tener en la vida, todos los contactos, el poder estar en cosas que a lo mejor dices, buf, esto, ¿para qué voy a ir yo aquí? ¿No me aporta o no? Bueno, yo siempre digo cuando salgo de un lado, no tenía ganas de ir, pero fíjate, me he encontrado con esta persona, me he encontrado con esta otra. Esta me ha contado algo súper interesante. Creo que de todas las ocasiones y todas las cosas con las que te encuentras siempre sacas algo positivo. Y en todas esas cosas positivas me he ido encontrando con gente a lo largo de mi vida y me doy cuenta que muchos de los sitios donde estoy hoy ha sido gracias a encuentros fortuitos, pues como hoy te conozco a ti, que ayer no te conocía, y estoy segura que de esto podrán surgir muchas cosas. Yo creo el hecho también de intentar, pues lo que decías, ayudar a la gente. Me gusta mucho contar las vivencias, lo que he podido hacer a lo largo de mi vida, los baches con los que me he encontrado. Creo que de cierto modo el ser sincera con la gente, el contarle esas vivencias que has tenido, esos problemas que has tenido, te acerca a la gente y cuando te acercas a la gente intercambias. Y cuando intercambias, pues les cuentas una historia de tu vida, les puede parecer interesante y en ese momento puede surgir oye, a mí esta persona probablemente me pueda aportar bastantes cosas en mi empresa o en mi... Eso puede ser una forma, ¿no? Yo creo de forma general los contactos es algo importantísimo y siempre es lo que le digo a las personas con las que trabajo en el programa este que citabas antes de Woman to Watch. Y también estoy en varios programas con niñas más jóvenes para animarlas a, pues eso, entrar en carreras pues probablemente que parezcan más técnicas. Entonces, en todo eso el ser... el querer ayudar, eso ha hecho que en cierto momento yo creo que lanzas algo y eso vuelve de una forma u otra. O sea, cuando aportas algo a la sociedad, yo me he dado cuenta que al final, de una forma o de otra, las cosas vuelven y te devuelven esa pelota de algo, porque en la situación yo dejé desde enero del año pasado, dejé mi cargo de vicepresidenta en Antolín, entonces tenía pues más tiempo para poderme dedicar pues a más consejos o estar en más foros, y ahí te das cuenta que muchas cosas que has podido hacer en el pasado te retornan sí. Y vuelven de una forma u otra, ¿no? Entonces yo creo que la parte de comunicación, la parte de contactos, la parte de ayudar, a veces te contactan, te lo comentábamos antes, vía LinkedIn, oye, mira, es que quiero cambiarme de sitio, estoy en un país que no me gusta, quiero volver a España, ¿te importaría una charla de 15 minutos conmigo? Y por la experiencia que tienes, pues probablemente raras veces digo que no, o sea, siempre, y la verdad que sin querer he conocido un montón de gente de sitios muy diferentes y yo siempre tengo la cosa y digo, seguro que esto algo de positivo me va a aportar, ¿no? O sea, eso puede ser la parte, pues, te diría no voy a decir por casualidad, porque nada ocurre por casualidad, pero que todas estas cosas que vas haciendo te dan un retorno de una forma o de otra. Luego, lógicamente, la carrera que hayas hecho, esa visibilidad de la que tú tanto hablas precisamente, yo creo que es algo muy importante. El estar ahí, el contar lo que haces.
el no tener miedo de hacerlo, porque a veces, muchas veces nos da miedo contar porque luego la gente opina o dice o todos esos tabús. Sí, exacto, sí. Entonces yo creo que de una forma sencilla y realista y normal, el poder contar lo que has hecho, esas vivencias, esas cosas negativas que has, porque todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene momentos complicados, bueno, pues todo eso te va abriendo a muchas cosas, aparte de claramente del currículum que puedas tener. Y yo siempre animo a la gente joven a moverse, a ir a trabajar a otro país, a no tener esa comodidad, ¿sabes? Que podemos tener tendencia. Y te quería, fíjate, preguntar, tú llevas muchos años siendo consejera en Iberdrola 15. O sea, muchos. Con lo cual tú empezaste a ser consejera cuando había muy pocas mujeres consejeras. Fui la primera. O sea, has visto toda la evolución que gracias a Dios hemos tenido, donde cada vez hay más mujeres en los consejos. Bajo tu perspectiva, tú has podido vivir momentos en los cuales quizás eras la única mujer en el consejo, o como mucho dos, y ahora que quizás pues están los consejos mucho más equilibrados, ¿vale? Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la aportación diferencial de una mujer en un consejo? Porque ahora estamos con la ley de paridad, tal, o sea, ¿qué hay debajo de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Cuando decimos, oye, la diversidad es buena, la inclusión, perspectivas distintas, ¿hay un estilo mujer consejera y un estilo hombre consejero? O sea, ¿cuál es tu mindset en todo esto? Podía verlo. Fíjate, yo fui en Renovables, era la primera. Cuando entré en Iberdrola S.A. éramos 2, y ahora la mitad son mujeres y la mitad son hombres. O sea, ahora Iberdrola en ese sentido ha hecho un trabajo magnífico y la paridad es total y absoluta. Yo diría que profesionaliza mucho. Voy a intentar no herir ninguna susceptibilidad ni sensibilidad. Yo creo que los hombres, cuando están entre ellos, pues puede haber cierto compañerismo que a veces, pues, en ciertas cosas puede salir un poco de tono. Cuando hay mujeres, eso no ocurre. Eso ya es. O sea, por eso hablo de profesionalizar. Estamos aquí para trabajar, y no es que puede pasar lo mismo, imagínate, si solo fuésemos mujeres. Esa paridad precisamente le da ese equilibrio, el que cada uno está en su sitio. Aquí estamos todos para trabajar, para ser profesionales, y no me vale hablar de temas de hombres o de mujeres o de, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso me gusta utilizar el término profesionalizar, que luego de forma individual todos son profesionales, tanto los hombres como las mujeres, pero cuando les pones en un grupo las cosas cambian un poco. Entonces yo creo que en ese sentido es todo mucho, y hay discusiones más profundas. Los enfoques, yo creo que le pone una mujer o que le pone un hombre son muy diferentes. No muy diferentes. ¿Pero en qué sentido? Pues una mujer va a tener más sensibilidad en muchas cosas, en temas de recursos humanos, en temas de comunicación. Hay de todo, A lo mejor estoy estandarizando. Hay una curva normal que es 10, 35, 35, por 10. eso. Entonces, pero yo sí que me he dado cuenta en los consejos que las mujeres solemos, porque todo el mundo habla de la parte financiera, sí, pero si hay que hablar del tema de comunicación, del tema de reputación, del tema de recursos humanos, yo te diría que son temas que luego todo el mundo discute, claramente, pero que son temas que aporta más la mujer. En ese sentido, probablemente pues tengamos una sensibilidad en ese sentido diferente, y es normal, ¿no? Entonces somos más sensibles a ese tipo de cosas. ¿Qué le dirías tú entonces a ese perfil de mujer que, fruto de las presiones del entorno, se camuflan en estilos más masculinos? ¿Vale? O sea, que eso es una realidad. Es decir, al final la presión del entorno muchas veces hace que una mujer no lleve su estilo natural, sino que para ser aceptado, para ser admitido, para formar parte de lo que llamamos el grupo dominante, que es el grupo de poder, pues te asemejas a ellos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a ese perfil de mujer? Yo fíjate, yo pensaba que ese perfil de mujer, si me hubieras preguntado, ¿Sí? cada vez está desapareciendo.
Yo ese es un perfil de mujer que efectivamente he conocido ¿Lo has mucho visto? y lo he vivido mucho, pero hoy me cuesta mucho más encontrarlo, ese perfil de mujer, fíjate. Yo creo que en ese sentido cada vez la mujer se ha dado cuenta que el ser sensible, el que cuando te dicen algo y a lo mejor se te humedecen los ojos, no pasa nada. Cuando a lo mejor yo, por lo menos mi generación, yo he sido educada como no se llora cuando estás trabajando, o sea, es que aguantas carros y carretas. Esto ahora es algo, bueno, no pasa nada, igual que un hombre que pueda llorar, o sea, eran cosas que antes. Entonces, yo, fíjate, ese perfil ya no lo estoy viendo tanto. Pues me alegra De escuchártelo porque verdad, tú estás en o varios sea, consejos y das... no veo más, pues mujeres muy naturales, normal, muy femeninas, o sea, no veo tanto ese perfil que he conocido mucho Del pasado, del sí. pasado de mujer masculina, de esta en la que pues no estaba casada, estaba soltera, casi no le hablaba, Sí, sí. o sea, trabajando el doble de que he podido yo tener en algunos momentos cuando era más joven, efectivamente, porque eran otras épocas. Entonces, pero ese perfil no lo veo tanto ya. Y yéndonos a tu experiencia como consejera con otras consejeras, bajo tu punto de vista, ¿tú le dirías a las mujeres que quieren llegar a ser consejables que tienen que trabajar su visibilidad o no es necesario trabajar la visibilidad para llegar a un consejo? No, yo creo que es importantísimo trabajar y no te diría que yo la he trabajado de la forma más adecuada, no creo que sea yo un ejemplo en visibilidad, lo estoy trabajando más ahora, antes era más los contactos y otras cosas que podía haber hecho, pero ahora creo que la visibilidad es importantísima, al final estamos ahora en una época y lo vemos donde muchas mujeres quieren ser consejeras. Muchísimas, Lo vemos, hay muchos muchísimas. programas, hay mucho, digo, ahora parece, no, quiero ser consejera. Bueno, para ser consejera, primero trabaja, ten una profesión, ten experiencias y luego, pero al final, quieras o no, va a haber mucha competencia. Muchísima. Entonces, muchísima. realmente la visibilidad yo creo que es esencial, el estar en los foros, el hablar, el publicar, los ¿En qué contactos. foros, María Elena? Pues depende, yo te diría que depende un poco de la especialidad, no puedes estar en todo, todos. ¿no? Entonces, yo claramente toda mi vida he estado en automoción. Yo ahora, aunque no esté directamente ligada a Antolín como podía estarlo antes, yo todos los foros que hay de automoción estoy, aparte de todo porque me gusta, lógicamente, ¿no? Todos los temas de competitividad, de industria, etcétera, voy a eso. Yo siempre creo que lo mejor es ir a lo que te gusta, porque lo que te gusta ahí es donde eres la mejor y donde puedes aportar mucho más. Yo a veces me han contactado para algún consejo en algún banco o financiera y yo le he dicho, mira, yo creo que en el mercado hay gente que sabe mucho más que yo de temas financieros. Yo tengo un bagaje de lo que conozco, pero no soy una experta en finanzas. En cambio, si me hablas de industria, si me hablas de competitividad, ahí sí que puedo aportar muchísimo más. Entonces, yo diría que hay que especializarse, no apostar a todo. Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas que me ha aportado bastante porque a nivel industria y mujer, pues tampoco hay tanto. Eso te iba a decir, que si había, fíjate, me has pillado, justo estaba pensando en eso, hemos tenido ahí sincronía. Por ejemplo, yo trabajo bastante el sector automoción. Hay muy pocas mujeres. Hay muy pocas. Hay poquísimas. Muy Entonces, pocas. yo intuitivamente diría a una mujer que quiere trabajar en un consejo que si tiene expertise en el ámbito industrial y en el ámbito de automoción, pues probablemente tenga más probabilidades de llegar a un consejo que en otros sectores. Yo te diría que también, y no a un consejo específicamente de automoción. No tiene Yo creo que ser, que ¿no? la ventaja de la automoción es que es un sector tan competitivo que vale para todo. Vale para todo. Entonces yo creo que es un sector que es súper estricto, súper minucioso, de calidad a unos niveles impresionantes, o sea, te fijas en el mismo detalle, entonces es un mundo muy complejo y complicado, ¿no? Entonces, cualquier sector que pueda ser la empresa a nivel industrial, alguien que viene del sector de automoción puede aportar mucho. ¿Y hay algún otro sector, además del industrial, con un foco en automoción, que tú dirías, oye,
si quieres trabajar tu visibilidad y has tenido obviamente un expertise, porque es que tú has estado 20 años, que se dicen pocos, en fábrica, o sea, ahí. Sí. Pero al final es construir una carrera. Yo creo que esto es como una carrera infinita donde tú tienes que ir construyendo paso a paso, ¿no? ¿Hay algún otro sector que tú dirías que para las mujeres en estos momentos, porque no hay? Porque ahora mismo es verdad que hay la última ley de paridad de agosto hace que se ponga foco en las mujeres, se necesita un 40% en el IBEX y en las grandes corporaciones. Eso va a mover los asientos. No, eso obligatoriamente los va a mover. Hay mucha competitividad. Sí, pero luego todavía yo escucho personas que dicen, estoy buscando mujeres para conseguir, pero es que no encuentro. Yo digo, no sé dónde estarás buscando. ¿Y dónde las busca? Pues buena pregunta. Entonces yo creo que hay mujeres súper preparadas, con unas carreras, con unas vivencias, unas experiencias brutales, sea en España o sea en Europa, de forma general. Yo creo que tenemos que tener... Y un tema yo creo interesante que puede haber también es que probablemente muchas mujeres pues estén pensando en España o en ver en España. Luego, si te fijas, curiosamente sí que hay bastantes españolas en consejos fuera de España. O sea, también es una vía. Cuando dominas el idioma, y hay muchas mujeres que han hecho carreras internacionales o que han vivido fuera y hablan otros idiomas, o sea, de no siempre focalizarse en España. También puedes mirar en el resto de Europa o del mundo. Yo creo que en ese sentido ahí te abre también el paraguas bastante más, pero de sector específico no te sabría decir porque, Danos es una empresa de aislantes, o sea, industrial también. Yo creo que cualquier sector industrial, yo no hay ninguno que no me guste, entonces no te sabría decir, uno específicamente. Sí, que tuviera más. A mí todo lo que tenga que ver con industria, con máquinas, me gusta. Entonces yo cualquier cosa en ese sentido siempre me gusta mirarlo y leerlo. Una buena pecera. Y la competitividad, yo creo, dentro cuando vemos, por ejemplo, el informe Draghi del que tanta gente ha estado hablando, que es algo que los industriales llevamos diciendo años y años, que está muy bien que lo diga el señor Draghi, porque a él por lo menos se le escucha, lo ha elevado y la gente ya por fin se ha dado cuenta de la situación, ¿no? Entonces, todo lo que es competitividad industrial, a mí son temas que me parecen súper interesantes, y eso se aplica a cualquier tipo de industria y de industria europea. Si no queremos transformar el viejo continente en meros guías turísticos de catedrales o de caminos de Santiago, que eso está muy bien, pero hay otras cosas. Y en tu caso, cuando ¿tu primer consejo fue el de Iberdrola o tuviste alguno antes, el primero? Yo creo que el primer consejo es clave, porque yo veo un fenómeno que en el norte de Europa se dio mucho al principio, hace años, que se le llamaban las faldas de oro, que era que había las mismas mujeres en diferentes consejos y le llamaban las faldas de oro, como si no hubiera más, y eran siempre las mismas, ¿no? Entonces, entrar en el primero te da la oportunidad de un segundo, de un tercero, o sea, es como un escaparate. No lo sé, a mí, por ejemplo, me abrió yo cuando entré en Iberdrola Renovables, porque primero entré, no tenía ni 40 años, entonces me abrió un mundo que desconocía, de cierto modo. Estaba en el consejo que teníamos en Antolín, pero bueno, era un consejo familiar, era diferente. Sí, es diferente. ¿No? Entonces me abrió un mundo que yo desconocía. Entonces, escaparate, yo en mi caso la verdad que no me daba la vida, entonces no pude entrar hasta que ahora he podido, que me he separado un poco de la parte ejecutiva de Antolín, y entonces tengo más tiempo, me estoy moviendo un poco más en esa línea, pero digamos que luego es que no te da la vida, no tienes tiempo. ¿Que pueda ser un escaparate? Puede ser. No por mi propia experiencia, porque en mi caso no ha sido así. Sí que me han llamado alguna vez
porque al final yo tuve la gran suerte de entrar en una empresa como Iberdrola, que entré pues por la puerta Entraste grande. por la puerta grande. Entonces eso la verdad que fue una suerte. Y sí que es cierto que los headhunters cuando te llaman, pues sobre todo en esa época había muy pocas mujeres, pues sí que me llaman. Lo que pasa es que yo no podía, o sea, no tenía tiempo y no podía acceder a más consejos, ¿no? Y luego me quería dedicar mucho a la parte de Iberdrola. Era un sector complejo, da mucho trabajo también ese tipo de consejos, entonces no quería estar aquí en 28 cosas y tenía lo de Antolín y Iberdrola y con eso ya tenías bastante. Ya tenía bastante. ¿No? Entonces sí que es cierto que en algún momento me llamó alguna empresa para otros consejos. Entonces no sé si era porque miraban en la lista, porque esos son listas que se publican todos los años, etcétera. Sí. Entonces, pero yo creo que eso ahora, poco a poco, si miras los consejos, cada vez hay más mujeres, entonces ya puede haber un pool de mujeres que cada vez es más importante y yo creo que al final tenemos que llegar a buscar personas para consejos, no mujeres, hombres. Yo creo porque tenemos que llegar a eso, ¿no? Todo esto tiene que pasar muy a menudo por este tipo de situaciones donde obligan a las empresas a hacer ciertas cosas, porque si no, pues las cosas les cuesta cambiar. Profesionalizarlo, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pero luego se llegará a que necesito a 1 o 2 o 5 personas cualificadas para mi consejo y que no. Y eso es a lo que hay que llegar, ¿no? Tal cual, fíjate, con respecto a otros países europeos, en España todavía los consejos se mueven mucho a nivel de networking. Sin embargo, en Inglaterra está profesionalizado, se va con una compañía de executive search, con expertos en buscar talento y en este caso para consejos, ¿no? Todavía en España se trabaja mucho hay mucho de contacto. Hay mucho de contacto. Por cerrar, quiero resumir algunos de los... Hay una cosa que sí que me gustaría añadir y que creo que es importante en un consejo. Para tener en un consejo un equilibrio, tú siempre vas a tener gente con unos currículums, y lo digo por mi experiencia y creo que es algo interesante para que la gente que escuche estos podcasts, porque a veces yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años. Y cuando era presidenta de la comisión de nombramientos, cuando eliges a un consejero, todos los currículums que te llegan son excepcionales. O sea, nunca tienes ningún currículum que dices, pero bueno, este señor o esta señora, ¿dónde va? No, eso nunca ocurre. Yo, como cuando estaba en la presidenta de la comisión, siempre buscaba caracteres, personas. Y decía, a ver, yo de los 4 o 5 que he podido ver aquí, ¿quién tiene ¿cómo se dice? El fit, quién sea el mejor encaje, gracias. El mejor encaje dentro de este grupo de personas, de estas 10, 11 personas que tengo ya aquí. Sí. Ahora meto a esta. ¿Cómo va a encajar dentro de ese grupo? Porque hay muchos casos, y lo ves cuando hay conflictos y cuando hay problemas. Cuando va bien, todo va bien, no pasa nada. Pero cuando hay algún problema, ahí es donde notas el ego del uno, el ego del otro, el uno, y no tienes ese equilibrio y ese apoyo y eso, ¿sabes? Que esté la gente muy unida. Y eso es algo, por ejemplo, que en Iberdrola siempre he visto, o sea, era el perfect fit. En ese sentido. Y no solo la gente que metía yo, pero todos se iban encajando de una forma que todos los momentos complicados que ha tenido, y yo he conocido como momentos muy complicados en Iberdrola, ha sido un encaje perfecto, una cohesión, un trabajo, un todo que ha hecho que grandes profesionales al final se solucionaban los temas y se avanzaba. Entonces, el carácter, que es a lo que quiero llevar, dentro de un consejo, dentro de la excelencia de ese consejero, es muy importante el que pueda adaptarse muy bien dentro del consejo. Entonces, porque los currículums, yo nunca he visto un currículum malo, nunca. Pero es la forma de ser y el carácter del consejero, que creo que tienen un rol muy importante, sobre todo cuando hay momentos complicados. Pues si resumiera lo que hemos estado hablando de cara a aquella mujer que esté pensando en su visibilidad para un consejo y lograr su primer consejo, si te he escuchado bien y me gustaría que lo remataras, ¿vale? Primero, buen gobierno y ESG.
como temas Sí. transversales. Hay que formarse y hay que prepararse en esas líneas. Después, como sector industrial. En el industrial hay Es que menos mujeres. hay menos mujeres. Eso es una realidad. No, es que es una realidad. Yo no hay más que ver las carreras. En el programa de Women to Watch, de las 6 que he tenido ya, 4 eran industriales. Y yo les decía, aprovechad eso. Es que no hay muchas. Eran de sectores diferentes a la automoción, ¿eh? Pero de verdad, aprovechad, porque es que... Y además mujeres que se habían puesto las botas, ¿eh? O sea, no de soy responsable financiera, no. Industriales. Y de verdad que eso hay que explotarlo. Hay que explotar ahí donde hay poco. Exacto. Entonces, con esos dos conceptos, ¿añadirías algo más para porque la parte de carácter es al final ser uno mismo, sí. Porque ese es el fit y no sabes nunca... A lo que me refiero es entra en un consejo donde crees que te vas a sentir a gusto. Eso es muy importante. Cuando decía lo del carácter, sí. A ver, eso es difícil cuando estás, ¿no? Pero yo creo que durante la entrevista con el consultor o con quien te... Es importante pues preguntar un poco cómo es el consejo actual o tú informarte, porque probablemente haya gente que también conozcas y que no veas ahí tú decir, no. O sea, porque esos temas son importantes, ese fit, ese encaje. Ese encaje. Y además, fíjate, yo creo que debe de ser mutuo, es decir, debe ser por parte de ese consejo el elegir a esa persona que hace el fit. Y cuando no viene por parte del consejo, porque están más centrados en un currículum, en una experiencia, en un tal, por parte de la persona que va a entrar. Mi socia Krista Wolochik decía que lo más importante a veces es saber decir no. Y eso es algo que a las mujeres nos cuesta mucho. Exacto. Eso... Tal cual. Pues María Elena, muchísimas gracias por este rato, por esta conversación, por compartir este viaje que estoy haciendo. Esto es El Poder de la Visibilidad.